Vamos a la información política rápidamente. Estamos ya, bueno, ya estamos en este tema. Ya vemos que se nombran no candidatos ni precandidatos, se llaman coordinadores, en fin, temas de este tipo. Es por eso que le doy la bienvenida a este espacio informativo de Mega Noticias Guadalajara a Paula Ramírez Jone, que es presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, la presidenta del Instituto Electoral. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Raúl, Alejandra. Un gusto estar aquí en su programa. Muchas gracias. Oye, a ver, ya empezó, ya estamos en tiempo yo dividiría en dos partes, la parte federal y la parte local. ¿Cómo estamos esta diferencia entre uno y otro, Paula, por favor? Bueno, en términos de tiempo, el proceso electoral federal ya inició el pasado 7 de septiembre y en cambio el proceso electoral local arrancará en noviembre. El 1 de noviembre será que empezaremos formalmente el proceso, pero tú bien lo dices, Raúl, en realidad desde el Instituto Electoral ya estamos trabajando muy profusamente en las actividades preparatorias de la organización del proceso. Sí, oye, ¿por qué no están trabajando el mismo calendario, Paula? Bueno, esto se debe a que nuestras legislaciones son distintas. Hasta hace unos meses en Jalisco teníamos la misma fecha que las elecciones federales. El proceso también arrancaba en septiembre, pero a partir de una reforma electoral que hubo hace unos meses atrás, se atrasó el inicio del proceso electoral de manera formal y como te digo, pues estaremos arrancando hasta el 1 de noviembre este proceso electoral local. Bien, ¿cuál va a ser el camino? ¿Cuál es la cronología, digamos, de estas fechas a partir del 1 de noviembre? ¿Qué es lo que tiene que ir sucediendo? Bien, justamente acabamos de aprobar el calendario electoral, el calendario del proceso en el Consejo General, que precisamente puntualiza aquellas fechas más relevantes de este proceso. Obviamente la primera pues es el arranque, el 1 de noviembre, pero digamos en términos grosos, la siguiente fecha importante es el inicio de las precampañas. Las precampañas para gubernatura duran 60 días, estarán iniciando el día 5 de noviembre y concluyendo el 3 de enero, y las campañas para el resto de los cargos, es decir, diputaciones y municipios, empezarán el 25 de noviembre y concluirán también el 3 de enero. Todas las precampañas concluyen en la misma fecha. Y posteriormente tendremos el inicio, pues ahora sí, propiamente de las campañas que arrancarán el 1 de marzo, las de gubernatura, las de diputaciones y municipios el 31 de ese mismo mes de marzo, y todas las campañas van a concluir el día 29 de mayo, es decir, un día antes de que inicie este periodo que le llamamos de veda o de reflexión, que son 3 días previos a la jornada electoral que estaremos celebrando el próximo 2 de junio. Paula, te saludo, Alejandra López. Oye, y a propósito de esto que haces mención, la celebración de la votación, pues hay algunos ciudadanos, sobre todo en algunas regiones, que están, expectantes de lo que va a suceder porque quieren que se garantice la seguridad y solo así saldrán a votar. Por ahí hay una diputada que propone del PRI, que propone que haya una mesa donde se junten ustedes, por supuesto, pero también seguridad, en fin, la gente que pueda hacer que todo se genere de acuerdo a pues este estímulo para que la gente salga a votar en toda confianza. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Lo tienen ya? Sé que tienes un protocolo por ahí, a ver, cuéntame de eso. Sí, desde luego, digamos, ordinariamente conformamos una mesa de seguridad, las distintas autoridades responsables de este tema, que desde luego no somos las autoridades electorales, con todas las instancias de seguridad pública del Estado, incluso a nivel federal y a nivel municipal, tenemos una conversación, una coordinación permanente para que pues, se garanticen las mejores condiciones de seguridad en el desarrollo pues, de todo el proceso electoral, porque recordemos que no es solo el día de la jornada electoral, que efectivamente pues, es el día mero emblemático, el de la gran convocatoria ciudadana, pero recordemos que en México las elecciones están altamente ciudadanizadas y desconcentradas. Eso significa una amplia movilización
participación ciudadana en todo el territorio nacional, en cada uno de sus rincones, para organizar esta elección, y me refiero a desde la integración propiamente de los consejos distritales, municipales, que conducen y vigilan las elecciones y que están instalados en cada, digamos, demarcación territorial, hasta el propio proceso, el trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral para reclutar, para convencer, para capacitar a la ciudadanía, que es así, se va a hacer cargo de recibir y contar los votos el día de la elección. Y ese despliegue, digamos, ciudadano, técnico, operativo, profesional que realizamos las autoridades electorales, pues lo desplegamos desde prácticamente ya. Así es que ese trabajo, digamos, de despliegue territorial va a estar en curso ya en muy poco tiempo. Paula, y por último de mi parte, sé que estuviste en Los Ángeles recientemente para promover el voto en el extranjero, ¿no? A propósito de la gran cantidad de mexicanos en Los Ángeles específicamente. ¿Cómo te fue? ¿Qué resultados viste? ¿Crees que la gente se anime a votar? Mira, fue una visita muy importante para nosotros como autoridad electoral de Jalisco, porque, como sabemos, Jalisco es el principal estado expulsor de migrantes al extranjero, y también es el principal estado receptor de remesas en todo el país, que, recordemos, es el principal ingreso de la nación, de manera que para Jalisco el tema migrante, el tema de los derechos políticos de quienes residen en el exterior es sumamente relevante, y este año, en este proceso electoral, cobra aún mayor relevancia, porque desde Jalisco no solo podrán estar votando desde el extranjero para la gubernatura y para diputaciones estatales, bueno, desde luego también para la presidencia de la República y las senadurías federales, pero también en el caso de Jalisco tenemos una novedad, es lo que fuimos a promover a Los Ángeles, que es la ciudad, la metrópoli con más jaliscienses fuera de Jalisco, es que ahora, a propósito de otra reforma electoral que acabamos de vivir en julio pasado, los quienes residen en el extranjero, las y los jaliscienses en el extranjero, también se van a poder postular para un cargo de elección popular por la vía de la figura que popularmente conocemos como diputación migrante. Es decir, en Jalisco ya no solo se puede votar desde el extranjero, sino que quienes residen en el extranjero pueden llegar a ocupar un espacio, una curul en el Congreso local. Oye, ¿y ese diputado migrante va a estar en funciones aquí? Así es, en funciones desde el extranjero, ¿no? Habrá que fijar ahí la modalidad de sus funciones, pero esto ya ocurre en otras entidades e incluso en la Federación. Existen hoy 11 diputadas y diputados migrantes en el Congreso de la Unión, y bueno, su condición es esa, que son residentes en el extranjero. Bien. Oye, y finalmente, ¿de qué tamaño es la elección en Jalisco? Sobre, bueno, ¿cuántos cargos vamos a elegir? ¿Cuántas personas participan? Paola, me parece muy importante lo que decías, participación ciudadana. Y también, ¿cómo va a aumentar el número de padrón respecto a la jornada 2018 y lo que se espera para el próximo 2024? Bien, empiezo por esta última pregunta. Hemos crecido 500,000 de ciudadanas y ciudadanos que pueden votar. Esto significa que el próximo año cerca de 6.5 millones de jaliscienses van a poder votar, tanto desde el territorio nacional, desde Jalisco, como desde el extranjero. Como ya decía, ese es el tamaño, digamos, del listado nominal de quienes tienen credencial vigente, es decir, que pueden votar. Y el tamaño de la elección, pues como cada elección es la más grande que la anterior, porque nuestra demografía crece, el padrón crece, el listado nominal crece y entonces la elección crece, pero en este caso también por el número de cargos que hay en contienda. En Jalisco vamos a estar eligiendo todos los cargos de elección popular que hay en el estado. Estamos hablando de 1,520 cargos de elección popular en total. Son 164 elecciones, la elección para la gubernatura, los 125 gobiernos municipales que se estarán eligiendo y las 38 diputaciones del Congreso del Estado. Y lo interesante, digamos, lo magnánimo de esta elección es que coincide con una elección federal y locales concurrentes en todas las entidades del país. A nivel, digamos, nacional, estaremos eligiendo más de 20,000 cargos en toda la República, desde luego la presidencia de la República, el Senado, todas las y los diputados, y además estarán eligiendo 9 gubernaturas, Jalisco incluido,
30 congresos estatales y casi 2,000 gobiernos municipales. De manera que sí estamos hablando de la mayor, digamos, convocatoria ciudadana que hace el Estado mexicano para esta fiesta democrática que celebramos pues cada 3 y 6 años en este caso, que son las elecciones constitucionales. Oye, finalmente, estas actividades que vemos ya de algunos aspirantes en Guadalajara, en Jalisco, ¿se está violando, se puede violar la ley en algún momento? ¿Está tan adelantado todo? Sí, que bueno, están en las internas, se llaman coordinadores, en fin, ¿hay violación en esto? Mira, es complejo porque las violaciones, digamos, típicas que se presentan en estos momentos tienen que ver con los famosos actos anticipados de precampaña o de campaña, pero estos no pueden ocurrir sino hasta que inicia el proceso electoral. Así fueron concebidos. La realidad es que las autoridades electorales administrativas, el INE y los institutos electorales locales, atendemos este tipo de situaciones mediante quejas, mediante denuncias concretas, en donde se nos señalan pues condiciones, como dicen los abogados, de tiempo, modo y lugar, es decir, en dónde ocurrió, quién lo dijo, cómo ocurrió, etcétera. Y es ante estos casos concretos en que sí, la autoridad electoral, en este caso el Instituto Electoral, no resuelve los procedimientos, digamos, especiales sancionadores, ese es el nombre que llevan los procedimientos propios de un proceso electoral, pero sí los investiga, es decir, nosotros recibimos las quejas en primera instancia, investigamos, digamos, hacemos las diligencias pertinentes, etcétera, y quien resuelve este asunto en el fondo es el Tribunal Electoral del Estado. No obstante, lo que las autoridades administrativas sí podemos hacer es emitir medidas cautelares, que son estas medidas que tienen la pretensión de impedir que un posible daño se siga ejecutando o siga ocurriendo, y digamos, se imponen cuando existen elementos que permitan advertir que efectivamente se está violando alguna norma electoral. Eso es la forma en que nosotros procedemos. Hemos recibido ya varias quejas, varios procedimientos sancionadores, todos ellos han estado siendo atendidos en tiempo y forma por la Comisión de Quejas y Denuncias, que es la facultada para ello, y hemos estado también emitiendo algunas medidas cautelares ahí donde hemos advertido que podría haber alguna violación a alguna disposición legal. Pues ahí vamos a estar pendientes dando seguimiento a todo este gran procedimiento y desde luego llegar a esta gran jornada electoral del próximo domingo 2 de junio del 2020. ¿Verdad? 2 de junio del 2020. 2 de junio. Muy bien. Paula, muchas gracias, te saludo. Un saludo, buenas noches. Gracias por Igualmente. Tu comunicación. Vamos a estar en comunicación. Gracias. Por favor, gracias por el espacio. Ahí está.